Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Con calor, pero bueno, en el cielo, ¿no? Obviamente, cuando hablamos del cielo, hablamos de la presencia del Señor y eso es lo que nosotros podemos disfrutar. Aún en un mundo, una tierra sujeta, pues a maldición por el pecado de nosotros los hombres, pero un día vamos a ser liberados y también la tierra va a ser liberada de todas las inclemencias y de todas las cosas que suceden, ¿verdad? Por lo pronto estamos aquí, hermanos, gozando, recibiendo las bendiciones de las promesas del Señor en la palabra. Y bueno, estamos en Primera de Corintios tratando de analizar algunos temas con algunas series pequeñas entre los pasajes que encontramos allí. Ahorita estamos tocando el tema acerca de los beneficios, acerca de los dividendos, acerca de las cosas que el Señor nos ha dado con la santificación. Cuando hablamos de santificación estamos hablando acerca de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y de lo que sigue haciendo en el momento en el que una persona en el mundo entrega su vida al Señor, su corazón en su totalidad, para confiar en Él y para ser salvo. Y una de las primeras cosas que nosotros recibimos por esa santificación que el Señor hizo, independientemente de nuestro estado de práctica y cómo nuestra santidad es literalmente, el Señor nos ha dado gracia. Esa es la primera cosa que hemos estudiado. El Señor nos ha dado la salvación gratuitamente. No hay algo que nosotros tengamos que hacer, no hay trabajo que hacer, no hay que trabajar por la salvación. El Señor nos ha dado gratis, hermano. Y luego, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 1, dice que Dios nos ha enriquecido en todo. Y cuando hablamos de todo, obviamente estamos hablando de las cosas que en el Señor Jesucristo nosotros podemos tener. Dice la palabra que si el Señor nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y por supuesto hay cosas que son más importantes que otras cosas. También la palabra, hablando en la cuestión económica, dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, porque esa ha sido la provisión del Señor. Sin embargo, el Señor puede bendecir de muchas y distintas maneras. Entonces somos enriquecidos en todo, principalmente porque hemos recibido del Señor cosas que son sobrenaturales, que han llegado a nosotros por medio de la salvación. Y dos de esas cosas que menciona, que son generales para todos y cada uno de los cristianos, es el don de la facilidad de palabra o el don de la elocuencia. Hemos sido enriquecidos en toda palabra. Y cuando dicen toda palabra, no solamente está enseñándonos que es en lo que nosotros recibimos de la palabra, sino que Dios nos ha dado la capacidad para hablar. Otras versiones dicen capacidad de elocuencia. ¿Para hablar qué? No es para hablar cualquier cosa o hablar sin sentido un montón de cosas con elocuencia, sino para hablar la verdad, para transmitir el evangelio, para transmitir la palabra del Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero bueno, dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 5, repito, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? En este caso particular, enriquecidos en Él o en todas estas cosas, se refiere a toda palabra y toda ciencia. ¿Sí? Repito, hemos recibido el don de la elocuencia. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces para que esa elocuencia o esa facilidad de palabra surja o se manifieste en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Hablar, sí. Abrir la boca, ¿sí? Entonces,
tenemos elocuencia, pero ¿qué tal si tenemos ese don de facilidad de habla y no tenemos nada de fondo que transmitir? ¿Qué es lo que nosotros diríamos? Entonces también la palabra aquí nos enseña que hemos sido enriquecidos no solamente en toda palabra, sino también en toda, ¿qué dice? No dice nada, ¿verdad? En toda ciencia. Si tienes tú ahí tu Biblia y estás leyendo, es en toda palabra y en toda, otra vez, ciencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es ciencia? ¿Qué? ¿Ahora vamos a ser cristianos científicos o algo así? No está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando del conocimiento. Y lo extraño aquí, hermano, es que ¿cómo es eso de que tenemos don de facilidad y don de conocimiento? Don de conocimiento. Bueno, y no estamos hablando de un conocimiento absolutamente de todas las cosas, porque así mismo la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:9 que en parte conocemos, ¿no? Y en parte profetizamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios. Hay cosas, hermano, que no están reveladas de Dios. Aún las cosas que son difíciles de explicar y que son medianamente vislumbradas, por ejemplo, como el hecho de la resurrección. ¿Quién puede explicar, hermano, la resurrección? ¿Hay algún método científico que lo compruebe o algo que te diga a ti que la resurrección existe? ¿Cuántos han visto a un muerto resucitar de ustedes? Pero lo creemos, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la fe que nosotros tenemos en el Señor. ¿Cómo puedes, hermano, explicar el nacimiento virginal de Cristo? ¿Hay algún hecho o alguna observación científica que lo pueda comprobar? ¿Cómo puedes comprobar, hermano, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo puedes comprobar, hermano? No se puede comprobar. O la Trinidad, ¿quién puede explicar siquiera con un ejemplo natural o literal lo que es la Trinidad del Señor? Si nosotros tratamos de explicar la Trinidad con cualquier cosa que se nos ocurra o que diga, eso parece muy lógico, a fin de cuentas, en un punto de esa analogía vamos a tener un error sobre la Trinidad. La Trinidad no se puede explicar. Aún así, la creemos, hermano, porque la palabra de Dios allí está, ¿verdad? Pero hay cosas que sí podemos conocer a cabalidad, y las cosas que el Señor ha revelado para nosotros son aquellas que nosotros necesitamos. Son aquellas cosas que nuestro corazón necesita, y nos expresa y nos enseña su propósito por el cual nos ha creado. Todas esas cosas son absolutamente claras para nosotros, y el conocimiento del Señor, que es explícito, ese lo podemos entender con nuestra propia mente, ¿verdad? Y bueno, la palabra está aquí, hermano. ¿La tienes tú en tu Biblia? Dios nos ha dado la suficiente revelación sobre sí mismo para promulgar la verdad al mundo. Conocemos la verdad, ¿o no, hermano? En la palabra. Ahora la cuestión es, reflexiona el valor de esa verdad que se te ha delegado, que se te ha dado, hermano. Tú conoces no solamente una verdad, conoces la verdad definitiva y absoluta sobre Cristo y sobre tu vida, hermano. Pero bueno, el conocimiento como tal, así que una persona puede adquirir, no se entiende que sea un don del conocimiento. Todo mundo puede estudiar. Y a fin de cuentas, todo lo que está escrito en algún libro, de lo que sea, hermanos, son simples datos que no tienen algún efecto directo en nuestra vida. Puede modificar, por supuesto, los pensamientos, pero no es lo de lo que Pablo está hablando aquí, de enriquecidos en este don del conocimiento. Y bueno, aquí tienes tu ejemplar, no sé, en tu celular. A lo mejor nos traen la Biblia en la mano, escrita en papel, un ejemplar que ha sido escrito a través de miles de años por la inspiración del Espíritu Santo.
en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Sin embargo, que nosotros tengamos este libro o este libro en una aplicación no significa que tengamos el conocimiento tal como el que está diciendo Pablo, como un don para los santificados en la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque un ateo culto puede conocer la Biblia de principio a fin. Ahora, ¿la Biblia es conocimiento puro o no? Claro, obviamente es la verdad. Sin embargo, esa verdad o ese conocimiento intelectual no llega a ser el conocimiento que viene por medio del don que es del Espíritu Santo. La Biblia, hermano, como tal, con todas esas letras escritas desde Génesis hasta Apocalipsis, pueden llegar a ser solamente datos en la cabeza de una persona. Eso no es el conocimiento del que está hablando Pablo. Un ateo puede memorizarse la palabra si es una gente muy inteligente, de principio a fin, y simplemente decir, pues es que yo leo muchos libros. Y esto es un libro más de conocimiento para mi acervo cultural. Ya leí el Corán también, de principio a fin. Ya leí la perla del gran precio, de principio a fin. Y simplemente tenerlo en su mente y ya. Aunque la Biblia siga siendo un regalo de Dios para ese ateo, aunque este hombre no valore, no lo aprecie como tal, cualquier persona en el mundo tiene acceso a ese conocimiento de la Biblia, porque Biblias hay en todas partes, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes tenían una Biblia antes de ser cristianos? Levanten su mano, ahí, ok. Muchos tenían una Biblia. ¿Cuántos la leían? Pueden ser sinceros, ¿no? Los leían. Ahora, ese conocimiento llegó a ser algo en su tiempo. Se llegó a entender de alguna manera cuando no éramos cristianos. Hermano, el don es para los santificados. Ese don de conocimiento. Ese conocimiento del cual habla Pablo, hermano, solamente se puede entender a través del nuevo nacimiento que ha sido hecho en el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Por eso, hermanos, ese conocimiento es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Que por su espíritu, hermano, esta verdad y cosas que van más allá de una lectura o un estudio viene a través del Espíritu Santo y tiene que ver con la vida que nosotros vivimos, hermano. El conocimiento para el cristiano no es solamente el que uno estudie la Biblia, o que uno lea su Biblia, o que se junte con su familia a leer la Biblia. No, hermano, una persona, un cristiano puede estudiar su preparatoria teológica, su maestría teológica, licenciatura, doctorado teológico y en todas las ramas que existan, ¿sí? Ya sea ministerial, ya sea música sacra, ya sea etcétera, etcétera, etcétera. Puede tener especialidades por todas partes y eso no llegar a ser ni por una pizca el conocimiento del que está hablando Pablo en este momento. Porque repito, cualquier persona puede llenar su cabeza de conocimientos, pero no llegar a ser lo que Pablo está diciendo aquí. 1 Corintios 2:14 revela la naturaleza de ese conocimiento. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir como
espiritualmente. Ahí está. El hombre natural, ¿hay un hombre natural o no? Sí. De hecho, podríamos decir que nosotros seguimos siendo hombres naturales, pero espirituales. Es decir, en un cuerpo de pecado, pero espirituales. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y hay veces que nosotros entendemos la palabra como hombres espirituales, pero hay veces que la entendemos como hombres naturales y mujeres naturales. Hay veces que nosotros queremos darle interpretación a la Biblia a la manera en la que nosotros se nos acomoda. De hecho, como cristianos podemos utilizar la misma palabra para dañar a otras personas, tal como la hizo el diablo en el desierto con el Señor Jesucristo, cuando le dijo, dice la palabra, que los ángeles te van a recoger, es más, que no vas a tropezar con tu pie en piedra y que sus ángeles te van a recoger. Por eso, lánzate desde aquí, desde el pináculo del templo. Nosotros como cristianos, a veces al tipo de hombre natural utilizamos la palabra para dañar a las personas. O dime tú si alguna vez no has utilizado la Biblia para atacar a tu esposo o a tu esposa. ¿O no? ¿Es cierto eso o no es cierto? Es que la palabra de Dios dice que, y ¡pam!, en vez de que le entiendas, bibliazos por todas partes. Eso no es conocimiento, hermano. Eso es datos en tu cabeza que puedes utilizar a tu antojo. Dice la palabra del Señor que este conocimiento natural, ¿qué es lo que hace? Envanece. No estoy diciendo que no debamos tener conocimiento. Al contrario, la palabra de Dios dice que sin el conocimiento, el pueblo se desvía, perece. Por eso un cristiano jamás debería de dejar de estudiar, debería estudiar todo el tiempo, analizar, así como la palabra de Dios habla de los bereanos que analizaban cada cosa que Pablo decían para ver si todo lo que él estaba predicando era verdad. Por eso me da gusto los que apuntan o que tienen sus apuntes. ¿Por qué? Porque en su casa van, revisan sus apuntes y ven si realmente lo que yo dije es cierto. Eso es algo muy bueno. Y también es una manera de aprender y de que las cosas se queden más en nuestra mente, al menos, ¿no? Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 8, 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ok, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces hay una paradoja aquí, ¿no? El conocimiento hace que no te desvías, pero también dice que el conocimiento envanece. Bueno, aquí la realidad de las cosas que él está diciendo es de que es la actitud en cuanto al conocimiento es lo que te envanece, ¿sí? El contexto aquí, hermano, está hablando sobre si comer o no comer algunas cosas, si peca uno comiendo o no comiendo esas cosas, ¿no? Aquí hablando de lo sacrificado a los ídolos, porque había carnicerías que vendían carne que ya había sido ofrecida a los ídolos, y ellos sabían, pues qué tiene que coma carne ofrecida a los ídolos, y los ídolos nada son en el mundo, dice Pablo y la palabra del Señor. Entonces tú ni preguntes, tú come, porque la carne la creó el Señor y tú te puedes alimentar de ello, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos han comido pan de muerto, hermanos? Qué blasfemia, hermano, que hayan comido pan de muerto, ¿no? No, la cosa es esta, ¿no? ¿Causó algo el que comieras pan de muerto? ¿Te hizo más insanto, impuro? ¿Inmediatamente te comportaste extraño y más enojón e impaciente y todo? ¿Te afectó el pan de muerto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no te afectó? Pues porque el pan de muerto está hecho de harina con
mantequilla, leche, huevo, infusiones de un montón de cosas, azúcar, y luego más azúcar y así, ¿no? Pero estaba bueno, ¿te hizo daño? No. ¿Por qué? Porque es simple comida. Pero hermano, hay hermanos, los que realmente pueden pensar que comer un pan de muerto es algo malo. Y tú con el conocimiento, decir, bueno, yo tengo el conocimiento de que si yo hago esto y tengo fe para con el Señor, no va a pasar nada. Sí, porque es cosa intrascendental, no tiene nada que ver con lo espiritual, pero bueno, yo lo sé. Ahora, ese conocimiento depende de la actitud de la persona, puede hacer que se burle del hermano que piensa que el pan sí es algo que está mal. Entonces yo decir, pues yo como pan porque yo tengo fe para con el Señor, no me importa lo que tú pienses, y mira, como mi pan enfrente de ti, mira, no me pasa nada, a ver, y el hermano está con el corazón así. ¿Tú crees que hacer eso está bien? ¿Por qué? Porque estás violando la ley de Cristo. No estás pecando al comer el pan, pero estás siendo de tropiezo para el hermano que sí piensa que comer ese pan es malo. Y dice Pablo, si para algún hermano que yo coma carne o yo beba esto, le es ocasión de caer, dice, jamás en mi vida vuelvo a comer carne y esta bebida. Esa debería ser la actitud de una persona con conocimiento, porque el amor está sobre el conocimiento. Y la actitud de amor de la persona está sobre el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que está conocimiento, conocimiento, conocimiento? Luego se le nota la actitud en su hombre natural que presume de eso y utiliza el conocimiento para dañar a las demás personas. Ese no es el conocimiento del que está hablando Pablo. No lo es, hermano. Conocimiento de letras, conocimiento que solamente está en la mente, conocimiento que no redunda en amor, conocimiento que no resulta en edificación, en ayuda para el cuerpo de Cristo. Ese no es el conocimiento que habla la palabra sobre el don de la ciencia. ¿Sí? ¿De qué conocimiento está hablando entonces, hermano Benjamín? Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde dice? Bueno, primero en su mente y luego dice, y la escribiré ¿en dónde? En su corazón, dice Jehová. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, hermano. Ese conocimiento es al que te lleva a una comunión tan cercana con Dios, porque no es de letras externas. Está escrita ¿en dónde? Adentro. ¿Y mana de dónde? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y el resumen de la ley, ¿cuál es, hermano? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Eso es el conocimiento de Dios. La ley, hermano, es el carácter de Dios, y esa ley impresa en nuestros corazones es el carácter vivo de Dios en mi vida. Es decir, yo soy lo que Dios quiere que sea desde adentro, no desde afuera. La ley no es una lista de prohibiciones externas, la cual yo tengo que cargar como una roca, como todo el mundo, sino es una ley que me impulsa desde adentro hacia el carácter del Señor, hacia el carácter de Dios, hermano. Conocer a Dios es vivir a Dios, es experimentar
la naturaleza de Dios diariamente, no solamente en la mente, no solamente en las letras o en la memorización del Salmo 23 o del Juan 3:16 o en la memorización del libro de Santiago, de Judas, etcétera, etcétera. No, hermano, eso es datos en nuestra cabeza. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es conocimiento, como el don que Pablo está diciendo. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Dice en Mateo 11:25, hablando de este conocimiento que no es natural. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora aquí estará hablando literalmente de los niños y a los sabios y los entendidos literales. Bueno, está diciendo acerca del conocimiento, de la ciencia humana, de la intelectualidad, de los datos en nuestra cabeza, y está haciendo una diferencia entre estos y los niños. Es decir, la actitud de un niño es humilde. Entonces, Señor, gracias, porque las cosas espirituales solamente pueden entenderlo aquellos que son humildes de corazón. Y todo hijo de Dios debe ser como un niño, ¿o no? Que si no fueres como un niño, no verás el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra. Dice 2 Corintios 4, verso 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? ¿Quién? Dios. Ahí está, desde adentro. Él dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es decir, para que pudiésemos entender los tesoros que nos han sido encomendados en nuestro corazón. Dios mismo, hermano, ilumina nuestro corazón para el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Señor Jesucristo. ¿En quién, hermanos? En los que le aman, en los que han entregado su vida al Señor. Tenemos la verdad, tenemos el conocimiento. El hombre nuevo nos ha sido dado y se renueva en conocimiento. Dios nos ha confiado su verdad. Lo conocemos a Él. Conocemos al Padre en nuestro corazón. Conocemos al Hijo en nuestro corazón. Conocemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Conocemos la revelación de Dios. Sin embargo, necesitamos entender cómo es ese conocimiento. Tenemos que trabajar en ese conocimiento, tenemos que hacerlo propio, porque allí está. Porque es un don, hermano, es un regalo. Y repito, no es un conocimiento meramente intelectual. ¿Cómo conoces tú a tus hijos, hermano? ¿Cómo es que los conoces? Por un diccionario Larousse que dice, ¿cómo son los hijos? Entonces tú te basas en el diccionario Larousse o en lo que dice el experto, el pedagogo, ¿cómo se llaman los psicólogos para niños? ¿Cómo? No, ¿verdad? Bueno, los que estudian a los niños. O el pediatra también, bueno, ese es el más médicamente del cuerpo. Pero la cosa es esa, ¿cómo conoces tú a tus niños?
¿Cómo los llegaste a conocer? Así sencillo, participa conmigo. Conviviendo con ellos, sí, claro. ¿Qué más? Pues desde la mañana ya estás dándoles de desayunar, ¿no? ¿Cómo sabes qué es lo que come? Lo que le gusta. Preguntándole, ¿no? Viendo su cara. ¿Qué más, hermano? ¿O no conocen a sus hijos? ¿Cómo es que los conocen? Platicando con ellos, por el amor que tenemos a ellos, ¿sí? ¿Qué más? Una más y nos vamos. Cuidándolos, sí, muy bien. Bueno, entonces ahí está, viéndolos, ¿verdad? Observándolos, así está. Vivimos con ellos todos los días, desayunamos, platicamos, caminamos con ellos, jugamos con ellos, etcétera, etcétera. Entonces cuando ya tiene 20 años, tú dices, no, ya sé qué va a hacer. Ya le conozco ese rostro de Fuchi, como tiene, aunque la gente no sabe cómo le hace Fuchi, yo sí sé cómo le hace, ¿no? Porque yo siempre lo he observado, ¿no? Se está aguantando, hasta puedes decir, se está aguantando y le duele esto y está y hasta el pensamiento así tal como está, piensas que lo está diciendo, ¿no? Hace una cara y dice, ahora ya está pensando esta cosa. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero la cosa es que para conocer necesitas estar con él, no solamente leer sobre él. ¿Cómo vas a conocer lo que está escrito en la palabra de él si ni siquiera lo has vivido con él? ¿Cómo lo vas a experimentar, hermano, si nunca lo has buscado como una persona? Hermano, Dios es una persona. No sé cuántas veces en la vida, yo creo que algunos somos un poco despistados, pero una persona te platica algo muy importante y al siguiente día te encuentras con la misma persona y te vuelve a retomar esa conversación y tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Bueno, ¿cuántas veces en la vida? Y si te ha pasado, ¿cuál es la reacción de la otra persona a la que tú le dijiste, ¿sabes qué? Es que se me olvidó, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo sería la reacción de una persona de la cual olvidaste algo muy importante que te está diciendo? ¿Cómo crees que sería, hermano? Pues qué mala onda. ¿Cómo te sentirías tú si tú le cuentas a alguien más algo muy importante y luego al siguiente día la persona ya no se acuerda de lo que le dijiste? Es que tenemos a Dios tan impersonal que el lunes ya se nos olvidó la predicación cuando Dios está hablando. Se puede acordar del chiste o de la historia que contó, de un testimonio, pero de la palabra que Dios les dio ese mismo día, ya no se acuerdan. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de que Dios te quiere hablar y que tienes que poner atención. Que Dios es una persona, hermano. Y que tanto como tú, cuando le hablas, te escucha y te pone suma atención, también tienes que poner atención a lo que Él te dice. Así es como conocemos a Dios. No por la simple predicación, no por el simple dato, por lo que dijo el pastor, sino porque tú estás viviendo lo que Dios te dijo. Eso es conocimiento. Efesios 1:17.
Ahora sí que si vemos y nos comunicamos o el Señor nos habla una vez a la semana, hay que ponerle atención. Si tú no le has buscado para que el Señor te hable en otras ocasiones, en su presencia, en la oración, lo que sea, al menos lo del domingo, hermano, ¿verdad? Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, él estaba hablando de oración, ¿sí? Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es decir, no solamente en los datos, sino que el Señor ilumine ese conocimiento y te revele sobre ese conocimiento intelectual que tú tienes. No es suficiente con llenarse la cabeza de datos, sino pedirle al Señor que Él te haga entender perfectamente lo que Él te quiere decir en su palabra, y que esa palabra tú la puedas adoptar como una convicción de verdad en tu corazón para llevarlo a cabo en tu vida. Que esa palabra y ese conocimiento se haga carne en ti. Esa es la capacidad que todo cristiano tiene, pero que no la ha adoptado como una verdad en su vida. Colosenses 1:9-10 también dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual, hermano. Repito, no se trata de datos en mi cabeza. Sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Ya ves? Andar implica una acción. No es solamente aquí lo tengo, es caminar conforme a ese conocimiento, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El conocimiento de Dios pleno se expresa en la obra de las manos. Se manifiesta en lo exterior, hermano, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí no está diciendo y llenándote más datos en la cabeza, no. Creciendo en el conocimiento de Dios es llevando fruto en toda buena obra. Conociendo a Dios en tu misma acción. Puedes llenarte de teoría musical, pero nunca tocar el piano. ¿Eso es conocimiento? No, eso no es conocimiento. Eso es nada más hacerle como que conoces algo, pero si no tocas el piano, ¿cómo vas a decir que tienes conocimiento de piano, hermano? No porque conozcas del piano vas a ser pianista, no, tienes que tocar el piano. Dice otra versión, Palabra de Dios para Todos, esos mismos versos, versículos 9 y 10. Por lo tanto, desde que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así vivirán para dar honra al Señor y agradarle en todo. Como resultado, podrán hacer toda clase de buenas obras y conocerán mejor a Dios. ¿Ustedes recuerdan a Job? ¿De oídas? ¿Te había oído? Pero ¿qué necesitó Job para conocer a Dios? Porque dice la palabra que él era un hombre perfecto y recto ya, desde antes de que pasara su gran prueba, a la cual fue sujeto en todo este libro. Al último él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él podía vivir la confianza en el Señor en el momento en el que necesitaba tener confianza en el Señor. Eso es conocer a Dios de verdad. Conocer que Dios es fiel. ¿Cómo vas a conocer que Dios es fiel si no pasas por tiempos de prueba?
o de necesidad. Dios es fiel. Y tienes que vivir la palabra para conocer quién es Dios. ¿Cómo conocerás la fidelidad de Dios si tú no haces lo bueno en obediencia? Porque dice, haz esto y yo te daré. Eso es conocimiento pleno, hermano. Conocimiento de la experiencia. Dios se vive en la vida de un cristiano. Tan claro lo es, hermano, como que de principio la palabra de Dios dice en Génesis 1:27 que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Conocemos a Dios cuando vivimos el propósito de nuestra creación. ¿Cuál fue el propósito de nuestra creación? Ser imagen de Dios. Ser imagen de Dios. ¿Y qué pasó con la imagen de Dios con el pecado, hermano? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con esa imagen de Dios que era tan real en la vida de Eva y de Adán? ¿Qué pasó, hermano, cuando cayeron? ¿Sí, no? Se distorsionó. Se rompió esa imagen. Se acabó. Sin embargo, el propósito de creación del hombre debe cumplirse. Por eso el Señor nos rescató. Porque el propósito de la humanidad debe cumplirse. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Sino ser la imagen del Señor Jesucristo. Y si el hombre en su caída se distorsionó, por eso la palabra de Dios dice, y pondré mi ley en su corazón. Y pondré mi carácter en su corazón. ¿Para qué? Para que seamos la imagen de Dios. Eso es el propósito, hermano. Eso es el conocimiento. Y cuando la palabra de Dios dice que Él nos hizo renacer en Cristo, Él nos estaba dando junto con eso el conocimiento de Dios desde adentro para la iluminación de los tesoros de todas las cosas que tenemos que entender para nuestra vida práctica hoy, hermano. No estamos hablando de ver en nuestro interior como lo dice la meditación trascendental o con la meditación en el yoga. Conócete a ti mismo. No estamos hablando de motivación y no estamos hablando tampoco de la superación personal. No. Estamos hablando de vivir el carácter de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón desde que puso su ley en nosotros. Dice Colosenses 3:9, habiendo dado una lista de cosas las cuales practicábamos como el viejo hombre, y terminando con esto dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, es decir, el hombre natural. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. No está hablando de datos allí, ¿verdad, hermano? No. Está hablando de una vida que conoce a Dios personalmente desde su interior. Por supuesto, entendiendo la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios, pero con la iluminación del Espíritu Santo en su vida. Viviendo a Dios en su propia vida. Así es como conocemos a Dios, hermano. Y tenemos la capacidad del Espíritu. Porque fuimos enriquecidos en todo para hablar, en ese don de elocuencia, pero también para conocer a Dios de una manera en la que el hombre natural no puede conocerlo. ¿Sí sabías esto, hermano?
que tú tienes la capacidad de conocer a Dios como ninguna otra persona en el mundo, aunque tenga una Biblia ahí en su casa y la lea todos los días. Ahora voltea con tu hermano y que está a tu lado y dile, tú tienes la capacidad de conocer a Dios. Ahora dile, ¿no es esto increíble, hermano? Y no vendrá ningún fariseo a decirte, tienes que aprender esto y esto, porque ustedes sabrán todas las cosas. Dice, tenemos la mente de Cristo. Eso es algo increíble, hermano. Por eso cuando tú escuchas algo raro en alguna doctrina, tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque ahí está el Señor hablándote. Entonces, hermanos, ¿qué cosas nos ha dado el Señor en general? El don de la elocuencia. ¿Cuántos comenzaron ya a hablar, a abrir su boca? Porque dice, que abra mi boca, dice el Pablo. Y para que cuando abra mi boca, el Señor me permita hablar todas sus verdades. Porque la semana pasada o antepasada oramos para que podamos hablar. ¿Cuántos comenzaron a hablar? Bueno, ya tienen que comenzar a hablar, ¿no? Abran su boca, hermanos. Ahora, también el Señor nos dio la capacidad de conocer a Dios como nadie conoce a Dios. Porque solamente ha sido dado para aquellos que le aman. Son para nosotros, hermano. Son regalos. No tienes que trabajar por ello. Lo tienes todo. Luego en el verso 7 de 1 Corintios 1, por ahí búsquenlo, hermanos, por favor. Le voy a pedir a algún hermano o hermana que tenga voz de trueno que le dé lectura aquí entre la congregación. Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Pero que tenga buena voz y que lo diga a los hermanos. 1 Corintios 1. Sí, hermana. Ahí está. Muy bien, gracias, hermano. Primero dice que somos enriquecidos en todo, nos habla en toda palabra y en toda ciencia. Ok, pero en el versículo 7 dice, aparte de eso, que no les falta ningún don. La gracia es en el pasado cuando entregamos nuestra vida al Señor, y los dones que de alguna manera también son gracia de Dios para el presente. Y lo que les dijo a los corintios fue que no les faltaba absolutamente nada en ningún don. No se podía decir de los corintios que les faltaba alguno de los dones que podemos encontrar en la misma carta. La cosa es esta, hermano, hermana. En la iglesia, aquí entre nosotros, como iglesia local, ¿hace falta algún don? Dígame usted, ¿sí o no? ¿Es capciosa? Pues no se agüite si le digo que no es lo que usted respondió. Ya sé, a veces soy así, hermanos, perdónenme, discúlpenme, luego ando contradiciendo a todo el mundo. Pero no es el caso, hermano. No, la cosa aquí es esta. Si la palabra de Dios le dice a los corintios que a los corintios no les falta ningún don, ¿usted cree que aquí en Casa de Oración Colima nos hace falta algún don? No, no nos hace falta ningún don, porque el Señor nos lo dio. Lo que pasa es que está en reposo. Tenemos el músculo, pero está flácido, hermano, ¿verdad? ¿O quién ha visto a alguien aquí bueno, ya hay algunos hermanos que oraron
por los enfermos, ¿sí? Pero a ver dónde está el don de profecía. ¿Sabes dónde está, hermano? Ese don de profecía está aquí. Aquí está. ¿Dónde está el don de hacer milagros? En la iglesia. No, aquí en Casa de Oración Colima está el don de hacer milagros. ¿Sabes que hay uno de los dones que opera aquí que la gente puede decir, ni ese don qué, ¿no? El don de la generosidad. Gracias a Dios, hermano. Pero hacen falta los demás dones. Bueno, no hacen falta. Aquí están, pero están dormidos. ¿Y cómo vas a saber tú que tienes don de sanidad si nunca oras por el hermano? ¿Por qué no te levantas, pones la mano sobre un hermano y dices, Señor, yo te pido porque este hermano sane, tiene una necesidad? Tienes que ser sensible, hermano, al Espíritu. La cosa es esta: tú no tienes que hacer absolutamente nada para obtener un don. No. ¿Por qué? Porque es un don precisamente. ¿Y qué es un don si no es un regalo? ¿Y los regalos se ganan los regalos? No. Dios nos dio, dice la palabra, que Él ascendió y nos dio dones. No necesitamos, hermano, buscar de alguna manera, procurar en cuestión de hacer alguna cosa, alguna ceremonia. Si necesitamos ser sensibles a lo que Dios nos dio. La palabra de Dios dice procurar los dones mejores, pero en el sentido, hermano, de buscar, porque a veces no estamos buscando nada. Allí está. El Señor con el Espíritu Santo ya te dio un don. No necesitas que vamos a hacer un bautismo para ver si, no, hermano. Tratar de hacer esto, tratar de hacer lo otro. Vamos a ser maduros espiritualmente, y cuando seamos maduros espiritualmente, entonces vamos a tener los dones. Hermano, los dones son dones. Hermano, los corintios no les hacía falta ningún don, aunque era el grupo de cristianos más corruptos de todo el Nuevo Testamento. Y por supuesto tenían todo su desorden allí, ¿no? Y un caos con los dones, pero tenían los dones. ¿Nosotros tenemos los dones? Vuelvo a preguntar, sí, pero en reposo. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Ah? La palabra don allí es carisma. Obviamente está hablando de dones espirituales, está hablando de gracia, de regalos. Y los corintios tenían todo para ministrarse unos a otros. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban peleando, estaban enorgulleciéndose, querían figurar, y uno oraba en lenguas y luego el otro venía y lo quitaba y gritaba más fuerte, y llegaba otro con profecía y tú hazte a un lado, y las mujeres ahí también gritándole a sus esposos. Eso era un desorden, hermano, pero tenían los dones bien claros. Primera de Corintios 3:1. Esta iglesia llena de dones dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, hermano, mira, yo sé que a algunos les cuesta trabajo algunas cosas en su vida y cosas de su carácter. Yo sé. Pero los corintios tenían problemas peores que los tuyos. Y sabían cuál era su don.
Ninguna iglesia local, que es la iglesia universal de Cristo, le hace falta ningún don. Pero la iglesia de Corinto supo y aprovechó el beneficio de Dios que había prometido. Y si tú ves a una iglesia que no tiene, entre comillas, los dones, no es porque sea espiritualmente inmadura. No, es porque no se apropian de los dones. Por miedo, o algunos por abierto rechazo a los dones. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. Dice, nuestro cuerpo tiene muchas partes. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Y cuando dice lo mismo sucede con Cristo, es que Cristo tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. Luego dice el versículo 18. Dios puso todas y cada una de las partes en el cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no serían cuerpo. Es decir, tú has visto un cuerpo que tenga puras manos y que no tenga cabeza, ojos ni nada. Son puras manos todo el cuerpo. ¿Tú has visto algo así tan extraño? Yo no he visto nada así. Pero entonces Dios puso en el cuerpo todos nuestros miembros y todos son distintos los unos de los otros, pero todos funcionan, ¿sí? Luego dice el versículo 20, por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y hermano, lo que viene en el versículo 21 es muy importante. Dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Y hermano, aquí, según el contexto, no está hablando de la simple membresía de las personas como personas. El contexto está hablando específicamente de los dones. Entonces, nosotros no podemos decir, no, nosotros no necesitamos profetas. Es como si dijeran, no, nosotros no necesitamos manos. ¿No es incongruente eso? Nosotros no necesitamos el don de milagros. Eso solamente fue de los apóstoles. Es como si dijeras, nosotros no necesitamos pies. ¿Ves qué aberrante es eso, hermano? Decir que no necesitamos los dones. No podemos decir que hay algunos dones que simplemente hoy no sirven, porque todo lo ha dado Dios para la edificación, una edificación equilibrada de su cuerpo desde el principio de la iglesia. Y dice el versículo 22, al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Todas, hermano, todos los dones son necesarios. Y ahora aquí viene la referencia directa a las funciones de cada miembro. Y por supuesto en el Nuevo Testamento hay muchas más funciones que las que hace Pablo, ¿no? Dice el versículo 27 y en el capítulo 12, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles. Ya ves que está hablando de los dones, no solamente de las personas. Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas, luego a los maestros. También escogió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. Ahí está, hermano. Los miembros tienen una función. No hay de que no te necesito, profeta.
Y Pablo, o el Espíritu Santo inspirando a Pablo, también obviamente le puso en su entendimiento el mencionar esto que viene en el versículo 29, porque él sabía de alguna manera que en los tiempos postreros se iba a dar todo tipo de desórdenes, como en los Corintios, como en la iglesia de los Corintios, ¿no? Dice 1 Corintios 12, 29 al 31, con una pregunta retórica. Hermano, ¿sabes lo que es una pregunta retórica? Pregunta retórica es una pregunta que se hace no con el fin de cuestionar o de que la persona piense si es o no es. Es una pregunta que se responde por sí sola, por sí misma, sin necesidad de razonarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿son todos apóstoles aquí en casa de oración? ¿Es cierto eso? No. La respuesta lógica es, obviamente no. ¿Son todos profetas aquí? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Luego dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el camino más excelente es el camino del amor, ¿verdad? Pero hermano, debemos orar para que cada don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros pueda manifestarse, porque cada uno de nosotros en nuestra propia vida pueda identificar el don del Dios que ya te dio. Necesitas saber cuáles son tus dones espirituales, hermano, porque tenemos una responsabilidad dentro de la congregación. Y si no estás cumpliendo con esa responsabilidad, hermano, Dios te va a pedir cuentas. Por eso el mismo Pablo ahí al principio de capítulo 2 en Primera de Corintios dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo pases por alto, no te hagas de la vista gorda, hermano. El Señor está hablando. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque vamos a seguir hablando de esto por todo Corintios. Una y otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y versículo 7 en adelante dice, pero a cada uno, hermano, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. No ignoréis, hermano. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A cada quien? ¿A cada quien le repartió? ¿Seleccionó así entre ustedes a ver quién les daba dones? No, a cada uno. Ahora pregúntale a tu hermano que está allí, a tu lado. ¿Y tú sabes cuál es el don que te dio? Y yo estoy seguro que hay alguno por aquí que sabe que Dios le dio un don desde hace como 20 años y no lo usa. Ya están señalando por allí, no se evidencien. ¿Verdad? Pero hermano, mira, no todos los dones son para utilizarse dentro de la iglesia. ¿Sí sabías eso?
pero sí son para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque traer personas a los pies de Cristo, no estoy hablando de a la iglesia, hermano, porque eso ya es proselitismo, no, vamos a llenar la congregación, eso no es, hermano. La cosa es que el evangelio salga, que el reino de los cielos se extienda hacia afuera. La predicación del evangelio no es para llenar iglesias, hermano, es para extender el reino de los cielos. La cosa es esta, no todos los dones son para aquí adentro, son para allá afuera. El don de generosidad no solamente es para aquí, los de adentro, es para los de allá afuera, que la gente pueda ver que Dios realmente se preocupa por la gente. Que Dios tiene misericordia y compasión, porque hay tantos allá afuera que no tienen pastor, como el Señor vio a sus ovejas en Jerusalén. Aquí está la lista, hermano, de regalos de Dios. Necesitas ser receptivo a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Anótalo, hermano, subráyalo. Obviamente, si esto hubiera sido predicado para los tesalonicenses, hubiéramos pensado, no, pues es que los tesalonicenses eran tan buenos y tan fervorosos como dice allí, tanto que les dolió, tanto que los falsos hayan dicho que la resurrección ya se había dado, ellos estaban deprimidos por eso. Realmente deseaban al Señor. Y si esto hubiera sido dado a los tesalonicenses, hubiera dicho, no, pues claro, tienen dones porque eran bien buena onda. Pero esa palabra no fue escrita para los tesalonicenses, sino para los corintios. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir acerca de que Él le dio, o que los corintios entendieron que ellos tenían todos los dones, hermano, que no tienen nada que ver tu condición para ejercer el don? No tiene que ver con tu capacidad intelectual, con tu conocimiento o con lo que supuestamente se le llama inteligencia, hermano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver de que si tienes un año en el evangelio o tienes 2 años, tienes 20 y tú dices, no, pues es que ya tengo 20 años, yo creo que a mí ya se me pasó el tren. Hermano, el don allí está. Para edificación de la iglesia. No te quedes con los brazos cruzados. Todos los cristianos tenemos el don de la elocuencia, eso es un don general. Tenemos la capacidad de conocer a Dios como ningún otro en el mundo puede conocer a Dios. Necesitamos ahora entender que nosotros como santos en Cristo, el Espíritu Santo repartió a cada uno un don en particular. Ya está allí. Cuando naciste ya tenías todo. ¿Cómo nace un bebé, hermano? ¿Ya nace con los brazos? ¿Con las piernas? Ya. No camina el bebé, claro. Pero ¿qué es lo que necesita el bebé para caminar? Ejercitar sus músculos para caminar. Pero los pies allí están. Las manos allí están. Es el cuerpo de Cristo el que se ejercita. Allí están los dones, pero necesitan ejercitarse. El cuerpo de Cristo no es como un renacuajo, el cual no es nada y luego le salen las manos. No, las manos ya están allí, los pies ya están allí. Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hermano, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso son los dones, hermanos, para edificar, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ya estaban desde antes, hermano, desde antes de que tú nacieras, tu don ya estaba allí, en Cristo. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. No hay nada más que agregarte, solamente tienes que creerlo. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero pecamos, hermano, caemos en la pereza.
Y cuando un cristiano cae en un servicio ineficaz o nulo, no es porque le falta el don, es porque no se ha apropiado de lo que Dios ya le dio. No necesitas nada más. No te hace falta nada. Nada, hermano. Tengo miedo. Ahí está el don de todas maneras. No es como que se le acabaron los dones al Señor. Ya me quedé sin uno. No. El Señor tiene un almacén lleno de dones para todos. ¿Y tú crees que al Señor no le alcanza? Somos enriquecidos en todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tenemos todo para la salud, para la vitalidad, para el crecimiento espiritual, para la reproducción espiritual, hermano. Dice Pedro ahí en 2 de Pedro 1:3-4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hermano. La cosa aquí no es que no haya o que no se te haya dado nada. El tema aquí, el tema de discusión es tu compromiso de ser fiel a lo que Dios te ha dado. Lo tienes todo, hermano. Es un beneficio de ser hijo de Dios. Pero a los siervos, hermano, también se les dio 1 o 2 o 4 o 5 talentos, y el Señor dijo: les encargo esto. Yo me voy a ir, pero regreso dentro de un tiempo. Entonces dice la palabra que ojalá que el Señor nos halle haciendo lo que el Señor nos encomendó. Y el Señor nos encomendó a algunos una cosa, a algunos 4, a algunos 5. Pero cuando regrese el Señor y el dueño de esos talentos, de esos dones, ¿qué es lo que le vamos a decir? Señor, es que tengo miedo. Desde el principio sí, yo sé, Señor, que tú me diste un don. Pero pues lo enterré. Ahí está. Bien. Y a lo mejor uno de aquí no está sanando a los hermanos. A lo mejor aquí, alguno de aquí no está tocando el instrumento, o usando su voz, o edificando a la iglesia con su don de servicio tan hermoso que Dios le ha dado. O como un maestro, como un profeta. Uno que habla en lenguas, orando por la gente y da palabra de Dios a esa persona. ¿Cuánto más? ¿Un año más? ¿2 años más? ¿3? ¿Cuántos? Que el Señor nos halle, hermano, haciendo lo que el Señor nos encomendó a hacer. Vamos a ponernos de pie. En la vida, hermano, en la vida cristiana hay muchas etapas distintas que nos hacen cambiar. Hay muchas cosas en nuestra historia que nos marcan. Hay muchas cosas de esas que el diablo utiliza para
inhabilitarnos simplemente, porque Él bien sabe que los dones se necesitan en la iglesia. Pero uno por un fracaso, otro porque tomó una mala decisión, cargan con la culpa. Cuando el Señor ya nos limpió. Y ni por el error que es humano, ni por mi condición presente, probablemente hasta de salud, el don ha dejado de estar allí, hermano. Ahí está el don. Solamente sé sensible al Señor, al Espíritu Santo que te habla hoy, en esta mañana, en esta tarde, y no hagas caso omiso a su voz.